La Gran Guerra Patria. Ya han pasado casi 70 años desde su inicio. Pronto nuestros hijos y nietos sabrán de la guerra solo gracias a libros y películas. Los soldados de aquella guerra que sobrevivieron hoy tienen más de 80 años. Con el paso de los años y días, cada vez más se van para siempre, cada vez más se aleja aquella guerra. Cada vez menos verdad sabemos. Los recuerdos de los últimos soldados y testigos en la serie Mi Gran Guerra Patria. Alejandro Pilsen, nacido en 1923, oficial de batallón de castigo. Me llamaron al cuartel general. Dijeron que era urgente. Llegué al cuartel, pedí permiso. Era diciembre de 1943 y recuerdo bien a un comandante vestido de abrigo de piel con cinturones apretados, a pesar de que no hacía frío dentro. Este me preguntó sobre mi salud, qué me habían enseñado en el colegio militar, si yo estuve bien. Contesté que todo estaba bien. Entonces él dijo, te quedas en nuestro batallón de castigo. Para ser honesto, me asusté. Le pregunté por qué. Sabía que cuando mandaron a este batallón era por algo. Por nada contestó. Su pregunta, teniente, no es correcta. No es por qué, sino para qué. Vas a ayudarlos a redimirse con nuestra patria. Vas a comandar el batallón. Y así entré en el mando de un batallón de castigo. Así, de una manera curiosa, un joven teniente terminó en el frente. Allá un mozo del Extremo Oriente esperaba llegar durante 2 años. Tras terminar la escuela al inicio de la guerra, como voluntario, hizo una cola de 2 días a la oficina de reclutamiento. Por fin, lo enviaron a la frontera de Mongolia para repeler el ataque de Japón, que no sucedió. 1 año después lo mandaron a la Escuela de Oficiales de Infantería, donde se graduó y otra vez tuvo mala suerte. Lo dejaron para dar formación a los reclutas. Entonces, solicitó 10 veces mandarlo al ejército activo, pero cada vez solo se obtuvo 10 días de detención. Pero consiguió lo que quería el año 43. Lo mandaron al frente, pero no a una unidad normal, sino al 8º batallón de castigo del primer frente bielorruso. Decían a menudo que estos soldados no sabían hablar sin groserías. Nada de eso. Hasta lo considerábamos malsano. Este tipo de palabras. Los castigados nos trataban siempre de usted. Y entre sí también se trataban de ustedes. Porque, por ejemplo, al lado de uno estaba un coronel y uno era teniente. No importa que era un militar castigado. A un superior lo trataban siempre con respeto. Siempre de usted. Además, a veces entre sí se trataban de rangos que les quitaron. Por ejemplo, oigo decir, venga, camarada coronel. ¿Qué coronel? Veo un castigado y entiendo, es un ex coronel. Entonces, claro. Las subdivisiones de castigo crearon en el año 42 por orden número 227 de Stalin, también llamado Ni un paso atrás. Se dividían en unidades de castigo para soldados y batallones de castigo para oficiales. Por un tiempo les quitaron el rango y los ponían de soldados. Los comandaban simples oficiales de ejército regular. Por eso, el joven teniente se vio obligado a comandar los superiores, aunque deshonrados. Al principio pensaba, ¿cómo voy a darles órdenes? Soy teniente, y si habrán comandantes o coroneles entre ellos.
¿Cómo voy a atreverme a dar órdenes a un coronel? Pero llegué al batallón y entendí que estaba preocupado por nada, porque todos ellos entendían que yo era jefe y ellos temporalmente eran soldados. Un oficial sabe cómo debe portarse un subordinado. Debe obedecer las órdenes del jefe, sin reservas. Lo entendían y consideraban que la orden del jefe, mi orden, era para ellos la ley. La orden de batallones de castigo era simple. La permanencia máxima era de 3 meses. Sustituía el castigo de 10 años a los oficiales culpables. En vez de 8 años, eran 2 meses. Por 5 años, 1 mes. Los excarcelaron al expirar el plazo, por realizar una hazaña, o por ser herido o asesinado en el campo de la batalla. Entonces, le restauraron sus rangos y privilegios. Terminar en este batallón era fácil, tanto por un delito grave como por tontería. Un oficial herido estaba en hospital. El hospital estaba cerca de su pueblo o su ciudad. Escribió a su mujer una carta. Ven, estoy aquí en el hospital, vamos a vernos. Ella le contesta que no puede. Pero él sabía que era una mujer débil en determinados aspectos. Y sin pensar 2 veces, huyó del hospital. Y ahí, en el hospital, a él no le habían quitado el arma. Llegó a casa y la encontró con un objeto de sus debilidades. Disparó a los 2. Fue a comandancia, confesó el asesinato de la esposa y su amante, siguió al juicio, por asesinato de 12 más personas, como se dice, lo condenaron a 8 años, dadas las circunstancias atenuantes, y lo echaron a mi batallón por 2 meses. O por ejemplo, había el jefe de la radio de la Marina del Norte, no recuerdo de qué rango. Repararon estaciones de radio de los barcos. Y cuando ya repararon una, y él como jefe pone diferentes modos y radioondas, él sabía bien el alemán. Y de repente dice, chicos, es un discurso de Goebbels en directo. ¿Y qué dice este Goebbels? Y él, sin ninguna malicia, empezó a traducir. Al siguiente día lo arrestó contra espionaje. ¿Usted ha traducido un discurso de Goebbels? Sí, lo he traducido. ¿Qué decía? Tal y cual cosa. O sea, usted ha sido su portavoz, haciendo propaganda entre los soldados, entre nuestros guerreros. Por promoción de la ideología de enemigos, lo condenaron a 8 años. Y apareció en mi batallón. Imagínense, 5 años en cárcel o 1 mes en este batallón en la frente. Claro, que era muy peligroso, pero al mismo tiempo había esperanza. Teniente Pilsen resultó en una situación complicada. Jamás antes estaba en combate y ahora lo mandaron a comandar en el ejército más peligroso. Los batallones de castigo siempre les planteaban desafíos casi insuperables. Tomar el campo, defenderlo a toda costa, realizar un combate de reconocimiento, entrar primeros en trincheras de enemigos. Por eso, las pérdidas en batallones de castigo eran varias veces mayores, pero el joven teniente se acostumbró muy rápido y en su primera batalla ya mató a un alemán. Saqué la pistola, apunté. El alemán ya estaba lejos. Esto no era fácil, pero con el primer disparo yo maté a aquel alemán desde una distancia de 100 metros. Y pensé luego que decían que la pistola era arma del combate cuerpo a cuerpo. Vaya, cuerpo a cuerpo, 100 metros.
Tuve la impresión de que yo personalmente, había matado a un alemán. Y que, como dicen, mira, ha matado a un ser humano. No los considerábamos seres humanos. Los veíamos como bestias que habían atacado a nuestro país. Y los remordimientos de que había matado a un ser humano no los tuve. Yo no había matado a un hombre, sino a mi enemigo, que había atacado a nuestra patria. Recuerdo cuando estábamos en el regimiento de reserva. Antes, ahí fusilaron a un desertor. En presencia del regimiento, lo ubicaron cerca de una fosa preparada. Le pronunciaron la sentencia y algún abogado anunció: ¿quién quiere ser voluntario y ejecutar la sentencia? Nadie se ofreció. Entonces él dio el orden, los sargentos de su equipo se acercaron y aquel ya estaba de rodillas ante esa fosa, todo temblando. Y así estaba de rodillas y sus orejas transparentaban con el rojo. Así recordé, orejas rojas. Pensé, ¿por qué? Hasta que estaban luciendo. Después comprendí, en la realidad simplemente transparentaban por el sol. Esos dos sargentos, con pistolas contra la cabeza, él dio pico y cayó en ese foso. Y ahora recordé cómo yo mismo maté a un alemán, y también cómo la gente sufría la matanza, el fusilamiento de uno de los nuestros. Matábamos a nuestro hombre soviético. Aunque fuera desertor, era uno de nosotros. Al compararlo con cuando maté a un alemán, no sentí ningún pesar. No hubo nada parecido. No era fácil ser oficial del batallón de castigo. Su cuerpo se cambiaba constantemente. Los castigados espiaban su culpa y se iban, sustituidos por nuevos castigados. Otro problema fue que muchos de ellos eran de tropas distintas, tanquistas, pilotos, artilleros, no sabían hacer guerra en la infantería, y los oficiales del batallón tenían que convertirlos en un plazo corto en profesionales de trinchera. Hacer guerra en la infantería no es lo mismo que en el cielo, o hasta en un tanque, o artillería, o comunicación. Un soldado de infantería es otra cosa. Por eso los enseñábamos hasta el agotamiento completo. Desde la madrugada hasta la noche los enseñábamos todo. Hacer saltos cortos, caminar arrastrándose, crear trincheras. A ver cómo se puede acostarse en el suelo, bajo el fuego, y crear una trinchera también es un arte. Ni hablar de caminar arrastrándose sin que te vea el enemigo, y aún así moverse con rapidez. Y cómo lanzar granadas, las que se estallan de manera real. Hay que enseñarlos usando no granadas falsas, sino también reales, incluidas las de F1, que tienen el radio de dispersión de la metralla de hasta 200 metros. Y nadie había logrado conseguir aquellos 200 metros. En el caso mejor, era 40, 50 metros. Por eso se les enseñaba todo. Y unos al principio se quejaban, decían, de todos modos vamos a morir. ¿Para qué necesitamos todo eso? Y luego entendían que les enseñábamos cómo sobrevivir, precisamente en esas condiciones difíciles, para que hubiera menos pérdidas y más eficacia. Según Alexander Pilsen, los batallones de castigo fueron las subdivisiones más eficaces, ejército de élite, porque las formaban oficiales cuya responsabilidad y profesionalismo eran extremadamente altos. Además, los hacía avanzar un deseo fuerte de expiar con sus acciones su culpa y recuperar su rango. Unas veces pasó que los alemanes, al enterarse de que sus territorios se ocupaban por el batallón de castigo, evitaban el choque directo. Nos habíamos preparado de verdad para el primer ataque y llevábamos el fuego bien. La artillería funcionó bien antes de la ofensiva. Cuando irrumpimos en las trincheras, ahí
no hubo nadie. Ya nos habíamos preparado para luchar a brazo partido y no hubo nadie. Y ellos, casi hasta la ciudad de Brest, dejaban una barrera de ametralladoras. O sea, si nos movíamos, ellos abrían fuego y tuvimos que desplegarnos en la cadena. Mientras vamos allá, ellos ya no están. Resultó después que ellos huían en los autos. Tanto miedo tenían del batallón de castigo. Por cierto, dicen que, aunque no puedo confirmarlo al 100%, pero dicen que los soldados de los batallones de castigo se lanzaban a ataque de pie. O sea, no a gatas, sino caminaban como solían hacerlo. Un tipo de ataque psíquico. No es totalmente así, por supuesto, pero de todos modos no avanzábamos por saltos cortos, porque todos sabían que levantarse para exponerse a los disparos era difícil, superar este miedo de levantarse. Y si avanzas por saltos cortos, eso significa acostarse, después volver a levantarse, superar este miedo de nuevo. Pues cuantos más saltos cortos, tanto más hay que superar este miedo. Y si me he levantado una sola vez y no vuelvo a acostarme, yo ya no tengo este miedo. El miedo se desvanece. Todo un aterrador fue forzar el río Oder. Tuvimos miedo, claro. Además, yo no sabía nadar. Y hasta hoy no lo sé. No sabía nadar y cruzar un río como Oder de 200 metros de anchura fue todo un aterrador. Nos aterraban no en general, sino la posibilidad de ahogarse. Si te matan es normal, es algo normal, es un evento normal en la guerra cuando te matan, y lo van a entender en casa. Además, 2 hermanos míos ya habían perecido en la guerra, y yo era muy consciente de que la madre recibiría el tercer aviso sobre la muerte, y sería un choque terrible para ella. Pero una cosa es si ha perecido en la guerra, defendiendo la patria, y otra cosa si se ha ahogado en el río. Antes de cada ataque, antes de cada asalto, siempre hay miedo. Pero hay que saber superarlo, y el miedo se desvanece. Después de la caída de la URSS, aparecieron muchos libros y películas sobre sus batallones, que crearon un mito que no tuvo nada que ver con la realidad. Alexander Pilsen reaccionó decidiendo escribir sobre sus recuerdos de ser oficial de un batallón de castigo, para contar toda la verdad sobre aquella guerra. Por ejemplo, según sus palabras, no hubo ningunos destacamentos de barrera, de los que siempre mencionan hablando de los batallones de castigo. De verdad, nunca hubo destacamentos de barrera, ni a nuestras espaldas, ni detrás de todos los demás batallones de castigo, y hasta detrás de las compañías de castigo, nunca hubo alguno. Y ni los conocemos por si acaso. Y además, los destacamentos de barrera son destacamentos especiales que se creaban a fin de prevenir retiradas masivas, para detener a los desertores, y los enviaban, según establecía el orden, a la retaguardia de una división inestable. Pero la división inestable es la que se retiró una vez, sin motivo suficiente o sin orden. Detrás de tal división sí, podría estar un destacamento de barrera, pero es la retaguardia de la división, o sea, unos 5 kilómetros de la línea principal de resistencia. Un batallón o una compañía de castigo están en el borde delantero. Entonces, ¿qué puede el destacamento de barrera hacerle a un batallón de castigo si se encuentra a 5 kilómetros de él? Pues nada, no lo ve y no lo verá nunca, porque no se retiraron los batallones de castigo nunca. Nuestro batallón, como decía un soldado nuestro, Semyon Vasov, quien a propósito, no con propósito, se ha muerto recién, a sus 95 años, él decía que nuestro batallón fue tan unido y tan bien organizado que nunca se retiró ni un solo paso, ni un metro, ni un centímetro. Y en efecto, así fue que en todo el periodo que pasé en el batallón, que es 1 año y medio,
O sea, desde el diciembre del año 43 hasta el día de la victoria, el mayo del año 45, en un año y medio, nunca había escuchado de un retiro o un destacamento de barrera. Nunca. Los comandantes trataban a los castigados de un modo diferente. Todo dependía de sus personalidades. Por ejemplo, General Gorbatov, después de una hazaña, les quitó culpa casi a todo su batallón de castigo. Él les devolvió sus rangos, aunque eran casi 600. Otros jefes podían seguir con los mismos castigados durante unos meses, a pesar de todas sus hazañas, tanques y hasta aviones abatidos. Solo podían redimirse con sangre. Hasta una vez sucedió algo increíble. A su batallón oficial lo mandaron a atacar por un campo minado, aunque los zapadores los informaron de que no había minas. Teniente Pilsen tuvo suerte en aquel ataque. No fue asaltado en mina. Y cuando solo 20 personas alcanzaron la trinchera alemana, lograron tomarla en un combate cuerpo a cuerpo y mantenerla hasta la llegada de nuestro ejército. En aquel combate, él derribó un tanque. Según sus palabras, lo principal en la guerra es la suerte. El oficial siempre la tuvo. Junto con él eran 18 tenientes que fueron nombrados jefes del batallón, pero solo 2 vieron la paz. De repente vi una explosión muy potente, en la mitad de la segunda división. Sentí algo fuerte que me dio un golpe en mi pecho, hasta que yo casi me caí. Después descubrí que era una mina S, que estaba llena de esquirlas de acero, como me traía. Ella salta de la tierra, después explota al nivel de 1,5 metros y casi 300 esquirlas saltan de ahí con una fuerza mortífera. Una de las esquirlas dio un golpe a mi fusil de asalto y toda la fuerza se distribuyó por el metal y yo mismo solo sentí el golpe, pero aún así casi me caí. Lo más interesante era que yo siempre movía mi fusil de asalto, porque siempre me pegaba su cargador y me dolía. No era un cargador de cuerno, sino el de disco, bastante grande e incómodo. Mi ordenanza Henne, muy buen chico, no recuerdo su apellido, me aconsejó levantar un poco más arriba mi fusil de asalto, para que no me molestara, para que pegara otra parte de mi cuerpo, mientras la primera se relajara. Después de nuevo lo bajaría. Así lo hice. Yo levanté un poco más arriba mi fusil, el cargador, y en este mismo momento explotó la mina. Si no lo hubiera hecho, y si no me lo hubieran aconsejado, no fue mi idea, sino la de mi ordenanza. Esta esquirla no habría pegado en mi fusil de asalto, sino en mi pecho, justo enfrente del corazón. Como se dice, entonces yo iría a otro mundo. Durante su servicio en retaguardia, Alexander Pilsen conoció a una enfermera, Rita. Después, el teniente se fue al frente, pero se empezaron a mandar cartas uno al otro. Pronto, ella también se fue al frente, y a finales del año 44 sus compañías estaban cerca. Lo supieron desde las cartas, que tenían un código especial. En aquel entonces la censura no permitía nombrar los lugares. Entonces ellos, en el final de la carta, saludaban a las personas que no existían, y con las primeras letras de sus nombres se podía adivinar dónde estaban. Si era la ciudad de Grodno, saludaban a Gregorio, Rosa, Olga, Dimas, Nicolás y Oksana. Así supieron que estaban cerca uno al otro y se encontraban en el frente. Un poco después se casaron.
Era mitad de diciembre. A cabo de 2 días recibí el grado de capitán. Entonces pensé, un capitán es el dueño de sí mismo. Puedo casarme. Así pasó. Después, hasta que terminó la guerra, nos encontramos en lugares diferentes. Él en el hospital, yo en el batallón de castigo. Una vez, cuando estaba cerca de su hospitalillo, por casualidad, ella me dijo que quería ir conmigo al batallón de castigo. Su jefe le dio permiso y se fue conmigo ella. Llegamos, se lo dijimos a mi jefe, que no sabía qué hacer con ella, que la mujer no podía estar en el batallón de castigo. Entonces yo dije que iba a trabajar en el puesto de asistencia médica, ayudar a nuestro doctor Stepan Petrovich. Lo aceptó. Y después, al atacar nosotros a Aldam, ella participó en el combate. Pero luego, el doctor le prohibió la actividad cualquiera, porque estaba embarazada. Desde el enero del año 45, la mujer luchó junto con su marido. Una vez, durante el combate, embarazada, ella salvó 27 soldados y luego juntos cruzaron el río Oder. Su batallón fue el primero de hacerlo. Alexander Pilsen tuvo que atravesar el río, tomar su orilla contraria y mantenerla hasta la llegada de nuestro ejército, a cualquier precio. Cuando solo 20 personas alcanzaron a atravesar el río, lograron echar a los alemanes y fijarse en las trincheras. Grité a los radistas que comunicaran a los comandantes que estábamos aquí, y uno de ellos contestó que la estación de TSH estaba rota y que no teníamos comunicación alguna. No teníamos teléfonos, claro. Los chicos ya estaban en la trinchera. Entonces yo volví hacia el barco y dije a los soldados de transmisiones que tomaran algunos con heridas graves y volvieran al otro lado del río para informar sobre la situación. Escribí una nota y se la di a ellos. De repente, oí cerca de mi oreja derecha un sonido producido con mucha fuerza, como si del látigo gitano. Perdí la conciencia y me caí en un abismo enseguida. Capitán Pilsen volvió en sí al cabo de unas horas, en el barco donde lo metieron. La bala cayó en su cabeza. En el barco hubo muertos y heridos, pero él logró remar hacia la orilla y empezó a buscar a sus compañeros. Seguí arrastrándome sobre la hierba que había quedado del año anterior. Todavía no logró crecer la nueva. Entonces vi parapeto de una trinchera, sobre el cual se encontraba un casco alemán y un termo alemán. Estoy perdido, pensé. Estoy cerca de los alemanes. Pero bien, levanté el gatillo. Yo en aquel entonces tenía ya TT, no era Nagant. Pensé, bueno, voy a seguir moviéndome. Si son los alemanes, entonces reciben mi primera bala. Y después ya vamos a ver. La segunda era para mí. Y después... Eso era después, pero por primero había pensado tener la primera bala para mí. Y después pensé, ¿por qué? Si todavía puedo matar a un alemán. Por eso la primera bala para un alemán y la segunda para mí. Y otra razón, no estar cautivado. Teníamos muchos oficiales en el batallón, los cautivos, y lo sabíamos bien, que estar cautivo por los alemanes no equivalía a la muerte. Era peor. Por eso morir era mejor en vez de estar cautivo. Me acerqué más, miro y veo que se levanta un gorro de esta trinchera y tiene la estrella roja, a pesar de que en aquel entonces con mucha frecuencia se encontraba la de color verde.
Todo fue pintado de color caqui, y la estrella, la lumbrera y la de gorro también. Roja. Entonces los rusos, y aquel cuando me vio a mí, al capitán, arrastrándome con la cabeza vendada, se veían las manchas de la sangre, se asustó y empezó a correr. Y yo me metí al parapeto, perdiendo mis últimas fuerzas, me caí a la trinchera y me desmayé. A su esposa le dijeron que había muerto. No lo creyó y empezó las búsquedas. Al lado del fuego del enemigo, preguntaba a todos si alguien había visto a su marido. Tardó mucho tiempo salvando a los heridos, pero por fin un soldado dijo que un capitán de cabeza herida lo llevaron al hospital. Allí lo reconoció según sus labios, porque toda la cabeza tenía vendada. Ella lo curó, y cuando él volvió a su unidad armada, supieron que le habían otorgado el título póstumo de héroe de la Unión Soviética, pero al saber que sobrevivió, le dieron solo el orden de la bandera roja, pero en su batallón le dieron un título especial. Aquí llega Жора, jefe de sección, y dice: oye, dicen que te han dado un título. Pregunto, ¿cuál? Soy capitán, ¿el título será mayor? No, los del batallón dicen que tú eres papá de los castigados. Pienso, vale, me gusta. Y después, poco a poco, lo de los castigados se perdió y se quedó solo papá. Pero me daba vergüenza, porque ni siquiera tenía el bigote. Para empezar, decidí tener las patillas para corresponder a una persona más adulta. Y después el bigote para parecer a un papá. Papá era el apodo más halagüeño en el frente. Así los soldados llamaban a sus jefes favoritos, que los cuidaban. Papa Pilsen, ya siendo un mayor, a principios de mayo fue con su esposa a Berlín para ver las ruinas. Su batallón no participó en el asalto. A los castigados no les daban el alto honor de tomar las ciudades. Aquel día, por la primera vez vimos Berlín. La ciudad tenía solo un color de las banderas blancas. Las sábanas largas y blancas se encontraban al lado de las ventanas de las casas donde se encontraba la gente, pero muchas casas fueron dañadas tan fuerte que parecía que abrían las bocas sin dientes. Entramos al Reichstag, dejamos sus firmas en las murallas del edificio. Después de la herida no me sentía bien ni seguro, pero me apoyaron, me dieron una caja, pesé esta caja y escribí usando una vara de carbón. Vladivostok, no, Oriente Lejano, Leningrado, Berlín, y nuestros apellidos y los nombres. La verdad es que después, en muchas fotos que existían, no lo encontré. Quizás lo borraron por otras inscripciones, porque nosotros estuvimos allí cuando el segundo día de la liberación de Reichstag, y allí escribieron durante varios años después. Por eso podían perderse las inscripciones nuestras. Por eso no lo encontré. Pero así fue. Luego llegó aquel inolvidable día de la victoria. Cada uno de los oficiales tenía la conexión telefónica. Todos estaban esperando el anuncio de la capitulación y nadie quería perderlo. De repente dijeron que habían firmado este acto de la capitulación. Todos salimos para participar en el desfile de la victoria. ¡Victoria! Empezaron a disparar. Los fuegos artificiales eran impresionantes. Disparaban de todo lo que se podía. Y casi todas las reservas de combate que se quedaban después de la guerra, todo lo usaron, hasta que disparaban de las armas antitanques. Eso se podía distinguir por su sonido. Y yo en aquel momento tenía el pensamiento así: bien, ¿cuántas balas están volando hacia arriba ahora? De cada tipo. Y las ametralladoras, los fusiles, las pistolas y hasta los proyectiles pequeñitos de las armas antitanques. Pero van a caer, y van a caer con la misma velocidad.
van a matar a alguien, van a herir, a mutilar, va a ser tan injustificado. Es posible que esta bala va a dar en alguien. Ojalá no dé a nadie, ni a alemán ni a nadie, porque es la fiesta alegre. ¿Cómo puede ser amargado por la muerte de alguien? Unos meses más tarde, en agosto del año 45, nació su hijo. Así terminó la guerra para el oficial del batallón de castigo, Alexander Pilsin. Muchos años más tarde, cuando los niños ya crecieron, ellos buscaban a su padre en las películas documentales, pero él sabía bien que a sus batallones nunca los filmaban. Александр Васильевич Пыльцин, 1923 год рождения, офицер штрафбата, генерал-майор. Alexander Pilsin, nacido en el año 1923, oficial de batallón de castigo, mayor general en retiro.